Buenas tardes. Vamos a dar comienzo entonces a la primera sesión de esta 13ª reunión, donde vamos a abordar el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca, desde atención primaria hasta atención especializada. Un tema que yo creo que es un tema ahora mismo de máxima importancia. Como sabéis, la insuficiencia cardíaca es uno de los principales problemas existenciales de mayor magnitud en los países desarrollados, con una incidencia y prevalencia crecientes y que representa la tercera causa de mortalidad de las enfermedades cardiovasculares. Además, a pesar de los importantes avances en el tratamiento actual, sigue representando la primera causa de ingreso en los mayores de 65 años, de tal manera que se calcula que prácticamente en España se producen unos 80.000 ingresos al año por insuficiencia cardíaca, con lo que supone esto en cuanto al consumo de recursos humanos, materiales y económicos. El problema, además, es que no tan solo se ingresa al paciente y ya está terminado el problema, ¿no? Es que se calcula que un 30% de los pacientes van a regresar entre los 60 y 90 días después del alta y encima, después de cada reingreso, pues va a empeorar el pronóstico de este paciente. ¿Qué supone esto? Supone esto que actualmente la continuidad asistencial y la coordinación entre los diferentes ámbitos de actuación de atención primaria y atención especializada, yo creo que como en todos los problemas cardiovasculares, representa un elemento esencial. En esta coordinación ahora mismo tenemos que ya separar lo que es hospital y lo que es atención primaria. Es decir, deben estar implicados todos los elementos, tanto humanos como de recursos, y deben estar implicados tanto los médicos como las enfermeras, de especializada y de primaria, en el manejo de estos pacientes. Y esto es lo que vamos a ver en la mesa de hoy. Para esta sesión disponemos de 4 ponentes con experiencia amplia en este tema y para hacer más dinámica la mesa lo que hemos decidido es que vamos a dividirla en 2 bloques. En el primer bloque van a hablar nuestros compañeros cardiólogos y luego tendremos una pequeña discusión, el tiempo que tengamos libre, y en el segundo bloque mi compañera en moderación, María José Bernardo, pues va a moderar la charla de las enfermeras. Nuevamente haremos las 2 charlas conjuntas y luego tendremos pues una pequeña discusión también. Entonces, sin más, cuando quieras, Domingo. Entonces vamos a pasar ya a las ponencias. El primer ponente es el doctor Domingo Marzal Martín, es jefe de servicio de cardiología del Complejo Hospitalario de Mérida y nos va a hablar del reconocimiento precoz de insuficiencia cardíaca cuando solicita consulta al cardiólogo. ¿Queréis que os sentemos abajo? Por aquí vamos a estar en medio. Si queréis pasamos. Os sentáis mejor, ¿no? Sí. Muy bien, Vicente, muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la sección de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología, la persona del doctor Lambert, su invitación y reconocer su trabajo al frente de la sección durante todo este tiempo. Lo está haciendo muy bien. A ver, el trabajo de integrar o de relacionar cardiología y atención primaria es una cosa a la que en mi equipo le hemos dedicado mucho tiempo y a mí particularmente me gusta mucho y me parece que es importantísimo. Voy a contar algunas cosas, tienen un toque personal, otras son datos basados en evidencia reconocible y en esos puntos en los que hay un toque personal, bueno, pues es opinable, por supuesto, y luego en la discusión podemos hablar, ¿no? Como veis, pues se habla de reconocimiento precoz de la insuficiencia cardíaca cuando solicitar consulta al cardiólogo, ¿no? Esto del yin y del yang viene un poco a decir, es una tontería, pero vamos, viene un poco a decir, ahí veis que se tocan tanto el yin como el yang. Lo que yo entiendo que cardiología y atención primaria deben estar juntas. No tiene mucho sentido que estemos cada uno en universos diferentes y el paciente no es ni de cardiología ni de atención primaria, sino que es un paciente que puede estar en un entorno u otro, pero es un paciente que pertenece a ambas especialidades y hemos de trabajar juntos de forma absolutamente ineludible. Yo no vengo a contaros ninguna vía clínica ni ningún protocolo específico porque todo esto hay que tunearlo, adaptarlo en función de las circunstancias de cada servicio. Pero ahí podéis ver un ejemplo de los estándares de manejo de la insuficiencia cardíaca, un documento que próximamente va a publicar la Sociedad Española de Cardiología y que trata un poco de organizar el flujo de los pacientes con insuficiencia cardíaca
cuando no está en el ámbito de la cardiología, cuando están en primaria y demás. Ahí podéis ver un poco que el tipo de paciente que debería llegar a cardiología, y no es el momento de decirlo, pero ahí podéis ver que, no se ve bien con el puntero, lo hago desde aquí, si sale aquí el puntero. Un poco el paciente que debería ir a cardiología, podéis ver aquí que es aquel del que se sospecha que tiene insuficiencia cardíaca, porque habrá que confirmar que la tiene y luego habrá que tratar de evaluar la etiología que ha producido esta insuficiencia cardíaca, y un poco, de forma muy resumida, para aquel que ya tiene diagnosticada la insuficiencia cardíaca, en dos tipos de situaciones fundamentalmente, que es una vez que el paciente se ha descompensado, cuando esta descompensación tiene signos o síntomas que traducen una urgencia, o bien cuando el paciente está descompensado y con el manejo que se puede hacer en la urgencia o en primaria, el paciente no ha sido capaz de ser controlado y, por tanto, debería ser visto por nosotros. Este es un poco el esquema que propone la Sociedad Española de Cardiología, pero yo voy a ir viendo, os voy a ir contando algunos puntos. Como os decía, el paciente que tiene que ir de primaria a cardiología, vamos a ver aquel en el que hay una sospecha y aún no está diagnosticado, o bien aquel que ya tiene diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Para enviar un paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca a cardiología, en primer lugar hay que saber cuáles son los síntomas que nos van a hacer sospechar la insuficiencia cardíaca. A continuación habrá que valorar la probabilidad de que esto sea así y finalmente confirmar el diagnóstico. Todos sabéis perfectamente que dentro de este algoritmo de diagnóstico, pues ahí tenéis los signos y síntomas pues más típicos, más específicos, que sugieren que un paciente pudiera tener insuficiencia cardíaca. Perfectamente conocéis la respiración entrecortada, la ortopnea, disnea paroxística nocturna, todo eso que no voy a relatar uno por uno. Ya, esto es el algoritmo que propone la Sociedad Europea de Cardiología en sus guías que han sido publicadas muy recientemente. Y ya, como todos conocéis, los criterios de Framingham desaparecieron hace bastante tiempo. Entre otras cosas, porque esos famosos criterios de Framingham no incluían prácticamente pacientes mayores de 70 años, que yo creo que tenemos unos cuantos, vamos, que nos inundan las consultas y el hospital. Entonces, en primer lugar, sospecha de la insuficiencia cardíaca, con esa tabla que todos conocéis perfectamente, y en aquel paciente en el que sospechamos que pudiera tenerla, hay que hacer una valoración de la probabilidad de que esto sea así, ¿no? Entonces, ahí están esos puntos reflejados que podéis ver, o sea, la historia clínica, un paciente que tiene historia de enfermedad coronaria, un paciente que tiene historia de hipertensión arterial, que ha tenido contacto con posibles drogas que puedan generar cardiotoxicidad, con radiación, o un paciente que está en tratamiento con diuréticos y le ha ido bien, se lo puso su médico por alguna circunstancia, o la ortopnea o disnea paroxística nocturna, como ahí podéis ver, y así como datos físicos que son muy relevantes, como son los crepitantes, los edemas bimaleolares, soplo cardíaco, ingurgitación yugular, etcétera, o bien anormalidades del electrocardiograma. Si tenemos un paciente en el que hay signos o síntomas que nos ponen en la sospecha, pasamos a evaluar y a comprobar esa probabilidad de que el paciente tenga insuficiencia cardíaca. Si dentro de estos factores que nos hablan de que existe esa probabilidad, uno de ellos es positivo, hay que pasar a confirmar el diagnóstico. Como podéis ver, se recomiendan la realización de péptidos natriuréticos con esos valores de corte que son orientativos hacia insuficiencia cardíaca, el NT-proBNP por encima de 125 o igual, y el BNP mayor o igual a 35. En el caso de que no tuviéramos disponibilidad de esto, directamente, o bien porque los péptidos sean positivos o porque no tenemos, hay que realizar una ecocardiografía. En el caso de que los datos de probabilidad fueran negativos o los péptidos fueran negativos, o en el caso de pasar a la eco fueran normales, habría que evaluar otras causas que originen o que puedan ser causantes de la sintomatología del paciente. Y cuando la ecocardiografía y toda esa secuencia de sospecha, probabilidad y pruebas nos hacen confirmar que el paciente tiene insuficiencia cardíaca, pues habría que pasar a realizar estudios de la etiología de la misma. ¿Por qué habla de la ecocardiografía la guía de la Sociedad Europea de Cardiología? Porque el papel de la ecocardiografía, como todos entendéis, es muy importante a la hora de evaluar la contractilidad y la función del músculo cardíaco, y nos va a permitir enfocar al paciente los tres tipos
de insuficiencia cardíaca que ahora se han establecido, que ahora los comentaremos en la siguiente diapositiva, nos va a permitir calcular la fracción de eyección. Sabéis que la fracción de eyección es absolutamente determinante para determinar tipos de tratamientos. O sea, un paciente con síntomas y fracción de eyección reducida, de esa fracción de eyección puede depender que haya que indicarle un dispositivo de resincronización o un desfibrilador. Por tanto, la fracción de eyección, como bien sabéis, es determinante e igual para el ajuste de la medicación de estos pacientes, como veremos y ya sabéis. Asimismo, la eco nos permite evaluar las válvulas cardíacas, la función del ventrículo derecho y la presión pulmonar, que en algún caso nos puede hacer detectar alguna valvulopatía que debiera ser reparada quirúrgicamente. Y finalmente, volver a evaluar el miocardio en el caso de tóxicos que pudieran haber afectado al paciente, como ocurre en los pacientes de tratamiento bajo quimioterápicos. Como decía, la Sociedad Europea de Cardiología ha determinado 3 grupos ahora. No existe insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y con fracción de eyección preservada, sino que hay tres grupos, como ahí podéis ver, ¿no? Pacientes con fracción de eyección reducida, que tienen por debajo del 40%, todos tienen que tener, obviamente, si no hay síntomas. La insuficiencia cardíaca, que está en un rango medio, un rango ligero, que está entre 40 y 49, y la preservada por encima de 50. Y esto es importante porque, dependiendo de en qué subgrupo esté enclavado el paciente, pues hay unas recomendaciones terapéuticas u otras. Como os decía, el tratamiento a día de hoy recomendado para pacientes que tienen la función ventricular por encima de 40, o sea, ligeramente en el rango de ligeramente deteriorada o bien conservada, a día de hoy la evidencia sostiene que lo que podemos hacer por estos pacientes, en líneas generales, es detectar comorbilidades que puedan afectar al paciente y tratar de corregirlas en la medida posible y de forma segura. Y diuréticos, eso es toda la evidencia que tenemos en los pacientes de este nivel, ¿no? Pero si hablamos de fracción de eyección reducida, ya seguramente habéis visto por muchos sitios el famoso algoritmo de tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Por tanto, el papel del cardiólogo en un punto sería ese paciente que tiene, como os decía, sospecha por los signos y síntomas, que hay una probabilidad elevada, pues confirmar la insuficiencia cardíaca y establecer tratar de establecer la etiología, y para eso son pruebas que a día de hoy únicamente disponemos nosotros, y muy importante en este punto, marcar la estrategia terapéutica para cada paciente. No voy a entrar en el algoritmo de tratamiento porque eso se tratará en otros momentos de la reunión, pero esto es un papel absolutamente determinante, etiquetar al paciente en qué grupo está o qué características tiene para determinar cuáles son las mejores opciones terapéuticas para nuestro paciente. Y es muy importante en ese paciente que debuta con insuficiencia cardíaca, como luego veremos en el paciente que se descompensa, es muy importante el reconocimiento precoz y la atención lo más rápida posible por esto que conocéis perfectamente, que es la historia natural de la enfermedad. El paciente que tiene una descompensación por insuficiencia cardíaca, bien debuta o se descompensa, se encuentra en su periodo más vulnerable, y vulnerable no quiere decir otra cosa que mayor riesgo de muerte. Pero también ese paciente, en el momento en el que es dado de alta del hospital o está comenzando con el desarrollo de la enfermedad, también se encuentra en un periodo no tan vulnerable como la descompensación plena, obviamente, ni cuando está hospitalizado, pero es un periodo muy importante para ese paciente, que además determina su pronóstico vital. Por tanto, el rol que tiene en esos pacientes que aún no han sido diagnosticados es confirmar la sospecha de insuficiencia cardíaca, realizar aquellas pruebas que acaban de confirmar que el paciente sufre esta insuficiencia cardíaca. Para eso hay exploraciones que únicamente nosotros disponemos de ellas. Solamente he hablado de la ecografía, pues por no hablar de otras técnicas que bien conocéis. Y también muy importante definir en qué grupo se encuadra ese paciente y proponerle una estrategia de tratamiento, que es algo esencial para el devenir del pronóstico del paciente. Pero en aquellos pacientes que ya tuvieran una insuficiencia cardíaca diagnosticada, ¿cuáles serían las recomendaciones para ser enviados por parte de atención primaria a cardiología? En esencia, y pertenece a un documento de la Sociedad Española de Cardiología que bien conocéis, que se ha hecho entre primaria y nosotros, pacientes en los que cambia su situación clínica, en los que la enfermedad progresa, en eso algo está pasando, el paciente debería ser evaluado por cardiología. Igualmente, si hemos decidido
una estrategia de tratamiento, la que fuera, y por circunstancias hay interacciones, contraindicaciones o problemas que no nos permiten utilizar esos fármacos, pues deberíamos de evaluarlo para ver cuál es el sentido de la nueva propuesta de tratamiento de manejo para el paciente. Asimismo, pacientes que tienen deterioro de la función renal, que sabéis que es un marcador pronóstico muy importante para estos pacientes, como pudiera ser una elevación de la creatinina por encima del 50%, niveles de potasio por encima de 5,5 o el sodio por debajo de 132, también es un dato que nos debe hacer pensar que algo está pasando con el paciente y deberíamos de evaluarlo. Como en el caso de que aparezcan alteraciones electrocardiográficas que antes no había, ¿no? El rol de la ecografía, y no voy a volver a mencionar todo, es importante en estos cambios de situación clínica del paciente. Lo que os decía, de volver a reorientar el tratamiento en función de las circunstancias del paciente en ese momento y cuáles sean el motivo por el que ha sido enviado e insistir en la importancia que tiene la descompensación en la historia natural de un paciente, porque afecta de forma muy negativa a su pronóstico y el atajo lo más precoz posible de estos síntomas, de estas descompensaciones, pues puede influir en el pronóstico del paciente. Y sin más, pues pasamos a la siguiente compañera. Gracias por ajustarte exactamente al tiempo. El siguiente ponente va a ser la doctora Concepción Fernández y Madevilla, que es cardióloga del Hospital San Agustín de Avilés y que nos va a hablar del seguimiento del paciente en atención especializada, clínico o atención primaria. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Agradecer a los organizadores de la reunión la invitación a participar y, efectivamente, pues en estos próximos 15 minutos intentaremos reflexionar acerca de cuál debe ser el seguimiento de aquel paciente con insuficiencia cardíaca ya diagnosticada, ya tratada, y reflexionar, pues este paciente, muchas veces hay dudas, ¿no? Pues debe ser el cardiólogo el que lo siga, debe ser médico de atención primaria, debe ser algo conjunto, qué papel tiene la enfermería. Pues vamos a intentar reflexionar un poco sobre todas estas cuestiones. Recordar un poco lo que comentaba el doctor Barriales en la introducción, pues que la insuficiencia cardíaca es una patología en crecimiento porque la prevalencia está aumentando, porque aumenta la edad de la población, porque cada vez la supervivencia después de los síndromes coronarios es mayor y por las mejoras en la prevención primaria y secundaria. La insuficiencia cardíaca es una patología que se estima una prevalencia pues alrededor del 2-3% de la población, alcanzando en grupos de edad superiores a 70 años incluso el 10 o el 20%, y constituye pues el 5% de las causas de ingresos hospitalarios urgentes, aproximadamente el 10% de las camas hospitalarias, el 2% del gasto sanitario nacional y además es la tercera causa de muerte cardiovascular. En esta gráfica, que no se veo que demasiado bien, simplemente bueno, pues está tomada de una fuente del Ministerio de Sanidad del año 2009, donde se ve el número de altas hospitalarias por insuficiencia cardíaca en este año. Y bueno, aprovechando ya que este congreso se celebra aquí en Asturias, pues deciros bueno, que el Principado de Asturias en varias ocasiones ha estado a la cabeza de las altas por insuficiencia cardíaca, seguida de otras comunidades del norte. Ahí ya, bueno, a reflexionar, pues no sé si la dieta o los excesos que solemos hacer por aquí tienen algo que ver, pero sí que es algo que a mí por lo menos me llama un poco la atención. El manejo del paciente con insuficiencia cardíaca debe ser un manejo conjunto y esto cada vez estamos todos más de acuerdo. Y no solamente del médico de atención primaria, ni del cardiólogo, ni del internista o de otros profesionales que se dediquen a esta patología, sino también un papel fundamental que tiene la enfermería. Cada profesional un poco en el terreno que más domina, en la prevención o en el primer diagnóstico o confirmar el diagnóstico, como decía el doctor Marzal, o en instaurar el tratamiento, titulación del tratamiento y sobre todo un papel fundamental que todos tienen en el seguimiento de este paciente. No voy a meterme mucho en los criterios diagnósticos porque ya han sido comentados. Afortunadamente hoy por hoy tenemos las herramientas clásicas, la clínica, el electro, la radiografía, las analíticas y desde hace también unos años pues
el valor de los péptidos natriuréticos, que como sabéis tienen un alto valor predictivo negativo, sobre todo ayudan para la exclusión de insuficiencia cardíaca, y los valores, los puntos de corte también dependen un poco de si la disnea es aguda, si es subaguda, incluso del grupo de edad de paciente. El cardiólogo, como ya ha referido el doctor Marzal, tiene que confirmar el diagnóstico. Para ello tiene una herramienta básica que es la ecocardiografía, y luego establecer en función de la sospecha etiológica, pues utilizar otras pruebas, resonancia, TAC, coronariografía, para afinar un poquito más en el diagnóstico etiológico. Ya nos vamos a meter directamente en el seguimiento, porque es un poco el objetivo principal de la charla, y en este esquema pues yo hago una reflexión de todas las unidades, digamos, que están involucradas en el seguimiento del paciente con insuficiencia cardíaca desde que es hospitalizado y estabilizado. Pues una vez que el paciente ya está estable, ya está diagnosticado, está tratado, pues hay que decidir qué hacemos con él. Podemos mandarlo directamente a atención primaria, podemos, evidentemente, en los casos de pacientes donde se han agotado las estrategias terapéuticas, en pacientes que ya no podemos ofrecerles mucho más, incluso derivados, en ciertos casos, a la unidad de cuidados paliativos. En aquellos centros que tengamos la disponibilidad, remitirlos a programas de rehabilitación cardíaca. En otros centros de nivel, digamos, terciario, pues podemos valorar, remitir al paciente a una unidad de insuficiencia cardíaca, y vamos a intentar ver qué criterios debemos utilizar para derivar a un paciente pues a un sitio u a otro, ¿no? Bueno, los servicios de cardiología en general deben promover el desarrollo de unidades de insuficiencia cardíaca en la medida que se pueda, porque evidentemente estamos hablando de que hay servicios de cardiología en hospitales comarcales muy pequeñitos que a lo mejor no tienen esa posibilidad. Depende, por lo tanto, de las características del hospital. Una unidad de insuficiencia cardíaca tiene dos características fundamentales. Una de ellas es posibilidad de realizar una intervención educativa por parte de enfermería, y la otra característica fundamental que debe tener es una capacidad de atender a los pacientes que se descompensan de manera imprevista. Es decir, independientemente de que este paciente esté seguido en el médico de cabecera, en el médico de familia o en el hospital, poder readmitirlo de una manera más o menos rápida en caso de descompensación. Al mismo tiempo, tiene que tener circuitos definidos para derivar a los pacientes en el seguimiento, y cuando queremos, digamos, delimitar los criterios que utilizamos para decidir si un paciente tiene que ser seguido por el especialista, por el médico de cabecera, hay ciertos, digamos, criterios que pueden ser útiles. Por ejemplo, se dice que pacientes con fracción de eyección menor del 45%, que tienen valvulopatía severa reparable, que han tenido, que es un criterio de inestabilidad clínica, 3 visitas a urgencias en los últimos 3 meses o 3 ingresos por insuficiencia cardíaca en el último año, o una edad del paciente menor de 60 años, consideramos que el paciente que cumple alguno de estos requisitos quizás se beneficia más de un seguimiento más estrecho por parte del cardiólogo o del especialista en un medio más o menos hospitalario. Aquí lo tenemos. Sin embargo, aquellos otros pacientes que no cumplen estas características, tienen una fracción de eyección mayor del 45%, no tienen, digamos, comorbilidad ni valvulopatía que merezca o que necesite intervención, y, sobre todo, y yo insisto, lo fundamental es que sean estables o que estén estables clínicamente, pues quizás estos pacientes son los que, este grupo de pacientes, podemos considerar una derivación para seguimiento por atención primaria. En cualquier caso, sea el paciente seguido en un medio hospitalario o sea seguido en atención primaria, lo realmente importante para asegurar la equidad en el seguimiento de estos pacientes es la existencia de protocolos comunes. En este sentido, pues hay más o menos establecido un protocolo de seguimiento que se debería cumplir independientemente de que el paciente esté dependiente del especialista que del médico de atención primaria. Por ejemplo, un protocolo de visitas médicas que podría ser semestral o anual en función del grado funcional. Un protocolo de visitas de titulación, sobre todo para la titulación correcta de los fármacos, concretamente estoy hablando de los betabloqueantes, de los IECA, y que no necesariamente tiene que ser visita médica, es decir,
perfectamente el personal de enfermería instruido podría hacer estas visitas de titulación. Luego, establecer, digamos, una cronología de exploraciones que se deberían hacer con cierta frecuencia. Por ejemplo, un electrocardiograma cada 6 meses o un año, una radiografía de tórax anual. La ecocardiografía se recomendaría en el primer año tras el diagnóstico inicial y posteriormente un poco a criterio de la evolución clínica, a criterio del cardiólogo. Y unas visitas de enfermería que óptimamente serían pues también trimestrales y sobre todo con un papel fundamental que es la educación, medidas no farmacológicas. El tratamiento farmacológico, pues yo creo que esta es el esquema que más vamos a ver durante este congreso, es el esquema de tratamiento, en este caso para pacientes con disfunción ventricular, que está recientemente publicado en las guías europeas de insuficiencia cardíaca, y el tratamiento lo empieza el médico de cabecera, muchas veces, antes incluso de mandar al paciente a confirmar el diagnóstico si realmente tiene una sospecha de que ese paciente tiene insuficiencia cardíaca. El cardiólogo lo que hace es completar el esquema, como decía el doctor Marzal. Y en general, pues aquí también os resumo pues las indicaciones de los diferentes grupos farmacológicos, que no es el objetivo. Saber que hay algún cambio, algún nuevo fármaco, como los inhibidores del receptor de la angiotensina y prilisina, que han entrado fuerte con una indicación 1B, y otros, por supuesto, los fármacos clásicos con indicación 1A, que son betabloqueantes, IECA y antagonistas en los receptores del aldosterona. Bien, aparte de las medidas farmacológicas, hay una parte muy importante que es la educación del paciente y el autocuidado. Las medidas no farmacológicas, que han demostrado que en conjunto aportan tanto beneficio como las medidas farmacológicas, y es una cosa que a veces descuidamos un poco. El especialista, sobremanera, creo yo, quizás por la falta de tiempo en la consulta, nos dedicamos mucho a los fármacos y nos queda una parte muy importante que a veces por falta de tiempo pues no podemos darle al paciente. El reconocimiento de síntomas precoz, la monitorización del peso, la restricción de tabaco, alcohol y sal, el cumplimiento terapéutico, porque muchas veces no aseguramos que esto sea correcto, y todas estas medidas ayudan o son muy útiles para reducir la morbimortalidad de la insuficiencia cardíaca. Aquí pongo al papel de la enfermería, ¿no? Porque yo creo que en estas medidas es fundamental. Ellas o ellos, enfermería, complementa lo que los médicos a veces nos queda por hacer. Y otras cosas que tener en cuenta, pues bueno, reconocer precozmente la apnea obstructiva del sueño, que puede tener un tratamiento específico, el consejo adecuado en pacientes durante la gestación, detectar precozmente estados de depresión y también incluso pues aconsejar al paciente cuando va a hacer viajes de altura o a climas extremos. Seguimos con las medidas no farmacológicas, que como veis son muchísimas. Seguimos pues eso, indicando medidas para la pérdida de peso, vacunación contra neumococo e influenza, y luego el papel del ejercicio físico, que como todos sabéis, pues en las guías también tiene una indicación tan fuerte como grupos farmacológicos, perfectamente, que han demostrado perfectamente su beneficio. Es decir, las guías, la recomendación de ejercicio físico es 1A, y a veces también se nos olvida decirle al paciente con insuficiencia cardíaca pues que debe caminar adaptado a sus síntomas, porque nos centramos tanto en los fármacos que el otro como que nos queda un poco de lado, ¿verdad? Y luego la detección de las descompensaciones. Esto es un papel también conjunto, médico de atención primaria, especialista y enfermera. Ver qué paciente tiene anemia, qué pacientes tiene infección, qué paciente cae en fibrilación auricular, cuál es aquel que tiene tensión alta mal controlada, incumplimiento farmacológico, es decir, una serie de factores que sabemos que provocan muchas veces descompensación de la insuficiencia cardíaca. Simplemente, en las últimas diapositivas vamos a abordar un poco cuál sería un poco, porque más o menos sabemos cuáles criterios tenemos para seguir al paciente en la atención especializada, aquellos pacientes más estables o con fracción de eyección conservada los podemos derivar a servicio, a manejo ambulatorio, pero es que muchas veces el manejo del paciente, incluso estando hospitalizado, ya tiene que ser desde un inicio multidisciplinar.
Es decir, que si nosotros en un paciente que debuta con insuficiencia cardíaca durante el ingreso ya tenemos un papel de enfermería incidiendo en las medidas no farmacológicas, un especialista incidiendo en las farmacológicas, está demostrado que al alta este paciente pues va a ir mejor. La hospitalización va a ser probablemente de menor tiempo, va a haber un menor número de ingresos, se va a mejorar el cumplimiento terapéutico y va a reducir la mortalidad de la patología. O sea que ya el tratamiento multidisciplinar tiene que ser ya desde el ingreso. En el caso en que nosotros, que no siempre es posible, tengamos en nuestro centro programas de rehabilitación cardíaca, pues idealmente deberíamos mandar a estos pacientes. La rehabilitación cardíaca, los programas no solamente van a incidir y van a aconsejar al paciente el ejercicio físico adaptado a sus posibilidades, sino que también tiene otra labor accesoria, pues para facilitar dudas con el tratamiento, mejorar el acceso en caso de descompensaciones, aunque es verdad que se centra mucho en el tema del ejercicio físico adaptado a cada paciente. Los programas de rehabilitación cardíaca han demostrado en diversos estudios que mejoran la calidad de vida del paciente, mejoran su grado funcional y además predicen un pronóstico favorable en el seguimiento. Entonces, la medida que nosotros podamos, si nuestro centro dispone de este programa, pues idealmente deberíamos mandar a los pacientes, incluso aquellos que tienen la fracción de eyección más deprimida, no sería una contraindicación. Las unidades de insuficiencia cardíaca que existen en algunos hospitales de nivel ya pues medio o de tercer nivel, pues en España, pues en el año 2015 existían unas 44, o sea, han descrito unas 44 unidades, es decir, que todavía parece que son, o nos parece que son poquitas, ¿no? Simplemente deciros que en todas ellas lo que me llamó la atención es que el papel de la enfermería es especialmente importante. La enfermera en una unidad de insuficiencia cardíaca hace, por no decir de todo, o sea, titula fármacos, aconseja al paciente, dudas telefónicas, le pone en contacto con el médico. Es decir, que sí que parece que, aparte del papel del especialista aquí, la enfermería tiene un papel fundamental. Repito, no siempre hay posibilidad de enviar un paciente a una unidad de insuficiencia cardíaca, quizás se reserve para aquellos pacientes que van peor, que necesitan a lo mejor unas medidas de tratamiento más amplias, pero bueno, en algunos pacientes sí se puede beneficiar. Y para terminar, decir que en general, cuando nosotros damos a un paciente de alta hospitalaria, la sensación que a veces tiene el paciente es como que le abandonamos, ¿no? Como que bueno, ya está todo, tome este tratamiento, váyase a su médico de cabecera y que él le controle. Eso, bueno, en algunos pacientes puede generar, pues bueno, todas las dudas aparecen uno cuando está en casa, cuando en el informe de alta empieza a haber una cantidad de fármacos tremendos y los pacientes pues muchas veces tienen una sensación de, pues eso, de olvido, de abandono, que muchas veces pues, los médicos de atención primaria nos recriminan a los especialistas, ¿verdad? Nosotros, evidentemente, no podemos seguir a todos los pacientes porque, bueno, necesitaríamos una infraestructura muchísimo mayor y por eso tenemos que seleccionar un poquito. Pero lo que sí que parece importante es que si nosotros se implantan modelos de transición, bien mediante asistencia telefónica, bien mediante una visita precoz después del alta, es decir, modelos con los que el paciente se sienta por lo menos apoyado en esta fase de diagnóstico inicial. Eso pues es muy positivo y en este sentido, bueno, que no, os presento este esquema que es un modelo precisamente de esto, de un programa integrado del paciente entre atención especializada y atención primaria, que es un modelo tomado del Hospital Litoral del Mar de Barcelona y que, bueno, pues es un poco lo que se propone para el futuro, es decir, que haya una integración conjunta medio hospitalario y atención primaria para que la transición del paciente sea mejor tolerada por él y además que en caso de tener que reingresar, pues tenga un acceso mucho más sencillo. Como conclusiones os diría, pues que bueno, cada vez hacen falta más profesionales implicados en el manejo de la insuficiencia cardíaca porque es una patología en crecimiento. Es imposible o muy difícil poner unos criterios cerrados que digan qué pacientes deben ser seguidos en atención especializada o cuáles deben ser seguidos en atención primaria, solamente son orientativos, que el paciente necesita colaboración conjunta, protocolos y seguimientos comunes y es la única manera de asegurar la equidad en el seguimiento de estos pacientes
y que la transición del paciente desde el medio hospitalario al ambulatorio pues debe ser algo integrado, paulatino y nunca pues una alta, digamos, sin vuelta, ¿no? En caso que fuera necesario. Y como conclusión final, no importa tanto quién lo haga, sino que lo haga bien, que esté motivado. Es decir, un paciente sobre todo se va a beneficiar de que alguien le explique las cosas, de que no solamente los fármacos, sino las medidas no farmacológicas. O sea que lo más importante es que haga quien lo haga con ganas y con motivación. Pues muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a los dos por ajustaros el tiempo. Y tenemos ahora unos 10 minutos para hacer un turno de preguntas. ¿Hay alguna pregunta en la sala? ¿Habéis despertado ya o todavía estáis? Bueno, pues yo, desde el punto de vista del moderador, voy a cambiar el chip y como no hay ningún médico de familia aquí, pues voy a ponerme digamos, como médico de familia. ¿De acuerdo? Entonces, claro, ¿qué es lo primero que dicen los médicos de familia? Que a mí me mandas los pacientes, pero me los mandáis con un informe de alta, donde no me pones ninguna recomendación, solo pones un tratamiento, y encima tampoco decís a los pacientes que tienen que venir a mí. Entonces, hay pacientes que cuando acuden a revisión al médico de familia, pues han ganado ya 5, 6, 7 kilos, porque nadie les ha dicho que tienen que pesarse o tienen que hacer eso. ¿Qué opináis vosotros de ese punto de vista? Es decir, realmente al paciente hospitalario lo manejamos muy bien, pero cuando le mandamos para casa a ese paciente, realmente damos instrucciones claras al paciente, nos da tiempo a educarlo, le explicamos claramente lo que tiene que hacer. ¿Qué opináis? Bueno, pues, hombre, ciertamente yo creo que no lo hacemos lo suficientemente bien. Insisto, muchas veces, estamos con muchos pacientes en la consulta o tenemos muchas altas, incidimos mucho en lo que, en principio, yo creo que en general nos parece más importante, que son los fármacos, pero toda la razón en que las medidas no farmacológicas deberían estar en el informe de alta casi, o sea, mejor explicadas incluso o por lo menos igual de bien que los fármacos. Incluso, que sería muy útil, yo creo que es muy útil la inclusión de hojas en el informe de alta, ya pues un poco explicando detenidamente las medidas, pues eso, de control de peso, ejercicio físico, evitar la sal, y yo creo que, bueno, esto cada vez creo que se está haciendo mejor, pero creo que todavía tenemos un papel muy importante. Y luego, efectivamente, el paciente llega al médico de familia y muchas veces, pues eso, si no ha hecho bien las cosas o no ha leído el informe de alta, que tampoco es del todo inusual, pues eso, ya llegan con disnea, ya llegan y el médico de familia muchas veces pues dice, bueno, pues usted otra vez para arriba, otra vez para urgencias, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que explicarle al paciente, aprovechar la hospitalización, precisamente lo que hablamos, y hacer un manejo, aprovechar la hospitalización para educar a ese paciente, que es la parte donde yo creo que tenemos que mejorar en general, o por lo menos esa es lo que yo veo. Vicente, ese caso que cuentas es del Hospital de Cabueñes, ¿no? O sea, de aquí de Luca no sale ninguno así. Según si hay alguno. Yo creo que sí, que todos tenemos mucho que mejorar. Es obvio que un paciente en su periodo más vulnerable no puede salir como un paciente cualquiera, que se vaya a su centro de salud cuando corresponda, sin ninguna recomendación, y desde luego, aunque haya recomendaciones, si no hemos ayudado a entender la insuficiencia cardíaca a los compañeros de primaria, pues mal vamos, ¿no? Nosotros tenemos, desde luego en Mérida, un compromiso grande con la formación. Dentro de nuestras sesiones por teleconferencia desde el servicio, una de ellas es la de la continuidad asistencial en insuficiencia cardíaca, y el paciente tiene que salir con unas recomendaciones específicas para su médico, obvio. Y desde el punto de vista de los médicos de primaria, vosotros que tenéis más experiencia, nosotros los cardiólogos, si quitamos las unidades avanzadas, que son los pacientes más graves, cardiólogos, internistas, geriatras, todos somos especialistas en insuficiencia cardíaca, porque al final nuestros pacientes al final acaban entrando todos en familia. Pero a nivel de primaria, ¿qué pensáis? ¿Que todos los médicos de primaria deberían controlar el tema, o que debería haber médicos, digamos, concretamente, luego preguntar mismo a los enfermeros, si debería haber médicos concretamente especializados en este tema? Así que un poco, digamos, fueran referencia de sus compañeros.
Yo no lo sé cómo lo veréis vosotros. Hombre, quizá una especialidad dentro de una especialidad en primaria no lo veo tan claro, pero sí que en muchos sitios sí que funcionan, que dentro de un centro de salud hay compañeros que tienen más conocimiento de respiratorio, otros tienen más conocimiento digestivo, y entonces pues dentro del equipo se complementan, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Pero yo creo que tenemos un rol importantísimo los cardiólogos en tutelar de alguna forma, no de forma paternalista, sino corresponsable la formación de los compañeros en primaria, ¿no? Y sobre todo desde el punto de vista de cardiología de los grandes temas, ¿no? La implicación en cardiopatía isquémica, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca y valvulopatías es absolutamente clave, pero hacerlo de forma súper sencilla para no inundarlos de protocolos y cosas que al final todas las especialidades tienen protocolos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tutelar de alguna forma que estén al día de lo más importante y lo más esencial en el ámbito de la cardiología, ¿no? ¿Alguna pregunta? A la sala de Cagüines se responde para... Bueno, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, en principio felicitaros por la mesa, que me parece que ha sido interesante. Yo me llamo Pedro Pavón, soy cardiólogo y trabajo en Salamanca. Y llevamos una consulta también de insuficiencia cardíaca y todo lo que he oído aquí está francamente bien, de que tenemos que... Yo creo que el enfermo de insuficiencia cardíaca es estable, es un enfermo fundamentalmente del médico de atención primaria. Como dice el compañero de Mérida, tutelado por un cardiólogo. El problema es que no sabemos cómo hacerlo. Nosotros hemos hecho allí en Salamanca, por eso lo digo, un libro de protocolos, pero no un libro, lo hemos hecho con los médicos de atención primaria. Una serie de protocolos. Hemos estado más de un año haciéndolo. Sin embargo, las cosas siguen sin funcionar. Entonces yo creo que esto es lo que hay que dar una solución. ¿Cómo se hace? Yo es que no sé cómo se hace. Cuando llega un enfermo con insuficiencia cardíaca al cardiólogo, llega a la consulta, le empiezas a poner el beta bloqueante, le pones allí en el informe cómo tienes que tutelar, cómo tienes que aumentar las dosis, los IECAS, etcétera, etcétera, y cuando te llega al mes siguiente el enfermo sigue igual. Nadie le ha subido el beta bloqueante, en fin, las cosas funcionan mal y claro, los médicos siguen mandándonos a nosotros también. Esto no es una cuestión de que yo me meta con médicos de atención primaria, creo que es una cuestión de los dos, tanto de especialistas como de alguna manera tenemos que hacer para conseguir que eso funcione, porque es que la teoría está muy clara, todos sabemos los tratamientos de insuficiencia cardíaca, pero el problema es que las cosas siguen sin funcionar. Entonces, vamos, desde la sección de insuficiencia cardíaca, bueno, me gustaría que nos dierais alguna idea de cómo podemos hacer para solucionar este problema. Yo conozco lo que habéis hecho en Salamanca, porque con Pedro Luis, con Sánchez, jefe allí de Salamanca, he hablado mucho, he trabajado con él mucho. Dentro de la SEC, solo la SEC, hay varios protocolos de integración entre cardiología y atención primaria. La doctora Fernández ha presentado el de gestión de paciente ambulatorio en cardiología. Yo he presentado algún algoritmo también entre SENFIC y la SEC, y ahora empieza un proyecto que se llama SEC Primaria. Dentro de SEC Excelente, que se van a generar todos los procesos asistenciales, vías clínicas y demás, SEC Primaria es todo aquello que tiene que ver con protocolos y demás para integrar cardiología y atención primaria. A mí me parece que está muy bien. Pero a veces esto es como lo de todo con el pueblo pero sin el pueblo. Queremos hacer cosas con atención primaria, pero contamos pocos con ellos. Hacemos un documento y se lo damos ya escrito para que ellos lo firmen. Participan poco, pero luego imaginaros que cuando se hace un documento han participado con una implicación máxima. Pensamos que por editar un protocolo muy bonito o hacerlo como una aplicación móvil ya el trabajo está hecho. O sea, esto es una carrera de fondo y requiere mucho trabajo. Los protocolos a primaria le llegan todos los días 4. Le llega el de la TSH del endocrino, le llega el del trauma que no me mandes esto, el de gine que no sé qué. Protocolos hay muchos. Hay que hacer protocolos simples que sean realmente funcionales y luego trabajar con ellos mucho. Y mucho es hacer una formación. O sea,
damos protocolos, pero también hay que acompañarles en la formación, y una formación muy sencilla, pero también poner, y hoy en día la tecnología lo permite, opciones para que ellos, cuando tengan dudas, puedan contactar con nosotros de forma tan simple como que a mí me suene el iPhone y le pueda contestar una pregunta simple que puedan tener. Pero claro, cuando estamos cada uno en mundos distintos, yo tengo un centro de salud a 1 kilómetro de mí que tienen menos posibilidades de verme que otras personas a 1000 kilómetros dentro de Extremadura, de España. Entonces, hay que hacer protocolos, por supuesto, pero los protocolos por sí mismos no se implementan. Hay que trabajar mucho, o bien ir a los centros de salud, hacer formación por teleconferencia, como hacemos allí en Mérida, y desde luego tener el acceso a consultas virtuales, una accesibilidad a los médicos, porque si no, esto no funciona. Pero hay que trabajar mucho. Bueno, vamos a empezar entonces ahora con la segunda parte de la mesa. Hola, como bien dijo Vicente Barriales antes, ahora nos toca el turno de las enfermeras. Van a hablar dos enfermeras que tienen una amplia experiencia en la insuficiencia cardíaca, que son muy conocidas dentro de los grupos de insuficiencia, que no solo tienen experiencia como enfermeras de trabajar, sino que participan y colaboran bien como investigadoras principales o bien como colaboradoras en ensayos clínicos importantes. Va a hablar, en primer lugar, Carmen Naya, del Hospital de La Coruña, y va a hablarnos del seguimiento del paciente con insuficiencia cardíaca crónica, cómo debe de implicarse la enfermera. Buenas tardes a todos. No sé si me oye, sí. Buenas tardes, gracias por estar aquí a estas horas y ya más despiertos, supongo. Y gracias a la organización por haberme invitado a participar para poder explicar un poquito el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca en el área donde yo trabajo. Primero, decir que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad grave, incapacitante y crónica que cursa con descompensaciones. El paciente se encuentra severamente afectado durante las crisis y en los periodos estables se encuentra inseguro, preocupado, lo que asociado a los síntomas de la enfermedad interfiere con su capacidad para realizar una vida normal. Los objetivos que nos planteamos es un objetivo general y en el que la enfermera en el proceso de la asistencia a la insuficiencia cardíaca en el área sanitaria de A Coruña se fundamenta en las intervenciones que tiene que realizar y para eso tiene que estar entrenada en insuficiencia cardíaca. Los específicos serían la enfermera responsable de enlazar todas las intervenciones que se realizan sobre el paciente y su familia, coordinadora de los recursos asistenciales, atención al paciente y sus cuidados con funciones asistenciales, docentes e investigadoras. Las intervenciones de enfermería, definir un poco, según la clasificación del CIE, que una intervención enfermera se define como todo tratamiento basado en el conocimiento y juicio clínico que realiza un profesional de la enfermería para favorecer el resultado esperado del paciente. Las intervenciones de enfermería incluyen tanto cuidados directos como indirectos, dirigidos a la persona, a la familia y a la comunidad. Las intervenciones directas sería todo tratamiento realizado a través de la interacción con el paciente, con prestaciones de enfermería fisiológicas y psicosociales. E intervenciones indirectas sería el tratamiento realizado lejos del paciente, pero en beneficio del paciente o grupo de pacientes. ¿Qué papel juega la enfermera en la insuficiencia cardíaca? Pues es educación para la salud al paciente y a la familia, controlando adherencia al tratamiento, signos y síntomas de alarma y el régimen de vida. Valoración urgente de los problemas del paciente y hacer de filtro entre el médico y el paciente. Coordinar la comunicación entre el paciente, atención primaria y atención especializada. En el proceso de mejora a la asistencia a la insuficiencia cardíaca en nuestra área sanitaria, pues estos serían todos los servicios que colaboran, incluyendo también atención primaria. La enfermera, dentro de todo este circuito, pues coordina la atención telefónica, la consulta con los pacientes y con los profesionales, consultas que realizan los profesionales directamente a la consulta. El material educativo, el seguimiento, la formación y educación para la salud, sesiones educativas a pacientes familiares, refuerzo formativo y actividad en la consulta con el seguimiento, titulación, detección de signos de alarma, autocontroles y tratamientos.
qué contenidos tenemos dentro de la consulta, qué es lo que hacemos nosotras. Pues nosotros normalmente los pacientes que vienen por primera vez a nuestra consulta los vemos primero las enfermeras, hacemos nosotros primero la consulta y después pasan a la consulta del médico. Entonces hacemos una anamnesis de antecedentes, factores de riesgo, hábitos tóxicos, enfermedad cardiovascular previa y tratamientos. Hacemos la exploración física de tensión, peso, talla, índice de masa corporal, valoración de edemas, perímetro abdominal, el electro, la saturación, analíticas rutinarias, incluyendo NT-proBNP. Muchas veces los pacientes traen analíticas realizadas y si hay alguna alteración, pues valoramos ya el repetir pues un potasio, etc. Nosotros administramos también tratamientos en la consulta, los diuréticos, hierro intravenoso y trabajamos con un programa informático que se llama Janus, en el que tenemos la historia del paciente y nosotras, las enfermeras, tenemos nuestro curso clínico. Es un programa informático que se ve en todo Galicia, o sea, los pacientes, da igual que estén en La Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, el profesional puede ver la historia del paciente en cualquier ciudad. Y después también hacemos educación para la salud orientada hacia el autocuidado, detectamos signos de descompensación, fomentamos la adherencia al tratamiento y coordinamos en el seguimiento de pacientes con insuficiencia cardíaca en todo el circuito, incluyendo atención primaria, farmacéuticos por fármacos especiales y trabajo social. Tenemos también apoyo de trabajo social. ¿Qué intervenciones hacemos? Determinamos el nivel cognitivo del paciente sobre su enfermedad, programamos sesiones para la salud de acuerdo a sus necesidades y les facilitamos material impreso, trípticos, hojas informativas, reforzamos información y evaluamos respuestas, le explicamos los signos y síntomas de su enfermedad, informamos de las razones sobre la restricción en su dieta y en su actividad física y enseñamos medicamentos, dosis, horarios y uso a veces de pastilleros. Les enseñamos a reconocer signos y síntomas de alarma, cuando hay edemas, abuso, un aumento brusco de peso, tos seca, sobre todo al acostarse por las noches, pérdida de apetito, malestar, cansancio, dificultad para respirar. Y les decimos que ante estos signos, pues que tienen que avisar a su médico o enfermera. Este es el tríptico que le damos a todos los pacientes cuando vienen a la consulta. Por esta parte del tríptico se les explica lo que es la insuficiencia cardíaca y qué síntomas produce. Y los cambios que tienen que realizar en sus hábitos de vida, pues con la dieta, con el ejercicio, con los líquidos, el tratamiento, las vacunas, que bueno, ya se estuvo comentando anteriormente, y factores de riesgo y el control del peso y cómo tienen que hacer, que lo vamos a seguir viendo en la presentación. El material que utilizamos, pues, para cuando les hablamos de la sal, pues les intentamos potenciar un poco el consumo de especias que no estamos muy habituados y para dar sabor a las comidas les facilitamos esta lista. Les damos consejos frente al potasio, pues son pacientes que van a tomar fármacos que pueden subir el potasio, entonces ya les explicamos desde el principio cuáles son los alimentos que realmente suben el potasio. Y les damos dietas también, a veces gente que tiene el colesterol alto y que previamente no está haciendo ninguna dieta, pues ya empezamos a asesorar a los diabéticos, que a veces pues, los detectamos incluso en la consulta porque nunca se habían hecho análisis ni controles y también los mandamos a atención primaria para su seguimiento. Este es el cuaderno que les damos cuando llegan a la consulta, en el que tienen que anotar el peso, la tensión, y esta es la hoja en la que se les informa cómo tienen que hacerlo, cómo tienen que hacer el control del peso en casa, el control de la tensión. Fácil no es, siempre hay algunos puntos negros, como yo no puedo comprar un tensiómetro, yo no puedo comprar una pesa, yo no puedo... Todo, a veces llegas a pactos con ellos porque pues nunca fueron a los chinos a comprar una pesa, pues no son muy caras en los chinos, yo las vi baratitas y a veces es porque nunca se les ocurrió entrar en una tienda de estas, otras veces pues se les dice que el aparato de tensión, claro, pues el más fiable es este, pero bueno, si lo compra usted por internet pues sale mucho más barato, ¿no? Yo les das incluso precios, ¿no? Para que lo sepan y se puedan mover sin dificultad. Algunos aceptan, otros hay los que dicen que sí a todo y otros que no, que después vienen y es que no hicieron nada y no es tan sencillo. El material también, ahora tenemos 4 fichas de 4 colores, de 4 fármacos que
Utilizamos ahora sobre los IECAS, los betabloqueantes, la espironolactona y la valbaradina, que les damos a los profesionales, en los que pone el porqué, lo que deben de tener en cuenta de cada fármaco y de una forma breve y sencilla. Están basadas en las guías de práctica clínica del 2012. Y también se las damos a los pacientes, lo que pasa que las de los pacientes son aún más breves y más concretas. Les dicen para qué, los efectos que tienen que controlar, pues en los IECAS y que suben a veces el potasio, pues les explicamos un poquito las fichas. Lo que intentamos es que las lean ellos, pero bueno, también hay problemas para eso. Unos las leen y después siempre hay un tanto por cien de gente que le cuesta trabajo leerlas y las guarda en el cuadernillo y las vuelve a traer en el cuadernillo. Entonces le empiezas a preguntar en la siguiente consulta y bueno, pues hay gente que no las lee porque yo ya se lo dije, dice. Usted ya me lo dijo en la consulta, entonces ya no las leo. No, a veces es muy complicado saber qué hacer. Yo creo que es bueno dar toda la información y después ir viendo lo que ellos van aceptando y a base de repetir y repetir, pues van aprendiendo. Después les hablamos de la sal. La OMS dice que recomienda para los pacientes sin patología 5 gramos paciente día. Bueno, yo puse ahí, no sé si se ve bien la cuchara con los 5 gramos, es muy poquito. Entonces, para insuficiencia cardíaca nosotros les decimos que lo ideal es comer con poca sal y se les informa sobre los alimentos que tienen alto contenido en sal para que reduzcan su consumo. Y bueno, algunos artículos cuestionan ahora la efectividad ante la restricción de sal de forma generalizada para la insuficiencia cardíaca. Esta es una presentación, Vivir con insuficiencia cardíaca, que hicimos en PowerPoint para una escuela de pacientes que iniciamos, que ahora está parada, pero que bueno, que a lo mejor la retomamos. Y en ella también les hablamos de unas páginas que son fiables para consultar en Internet y para que nuestros pacientes no anden perdidos por Internet, porque todo el mundo mira Internet hoy en día y creemos que es mejor que consulten páginas fiables. Estos serían los diagnósticos de enfermería, la selección que hice de los que más utilizamos, que es la gestión ineficaz de la propia salud, intolerancia a la actividad, afrontamiento inefectivo, ansiedad, conocimientos deficientes y exceso de volumen de líquidos. ¿Por qué no? Hablar un poquito del cumplimiento terapéutico. La OMS define la adherencia como el grado en el cual el comportamiento de una persona, tomar el medicamento, seguir un régimen alimentario y ejecutar cambios en el modo de vida, se corresponden con las recomendaciones acordadas con un prestador de asistencia sanitaria. ¿Qué dicen las guías sobre la adherencia? Bueno, en la del 2008 ya decía que entre un 20 y un 60% de los pacientes con insuficiencia cardíaca cumplen el tratamiento farmacológico y no farmacológico que se les ha prescrito. En las de 2012 se recoge que recomienda que los pacientes con insuficiencia cardíaca participen en un programa de manejo multidisciplinario para reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Educación adecuada para el paciente, especialmente la adherencia y el autocuidado, comprender las recomendaciones terapéuticas y mantener la motivación para seguir un plan, mayor acceso a la sanidad a través de seguimiento en persona y por contacto telefónico, posible monitorización a distancia y fácil acceso a los cuidados durante los episodios de descompensación. ¿Qué instrumentos tenemos para medir adherencia? Pues tenemos los métodos objetivos, los directos y los indirectos. Los directos serían las técnicas de laboratorio para medir niveles de fármacos. En este caso, yo en insuficiencia cardíaca, salvo la digoxina, pues no sé si me ocurren más otras cosas, ¿no? Pero en los indirectos sí tenemos recuento de comprimidos. Quien a veces no se planteó cuando un paciente llega a la consulta que no te estás enterando de lo que toman, que necesitarías las cajas en muchos casos. Y yo algún día, algún paciente tuvo que volver a casa y trajo su bolsita con las cajas de pastillas porque era imposible pasar una consulta, no sabíamos lo que tomaba. Asistencia a citas programadas, valoración de la eficacia terapéutica y valoración de los efectos adversos. En los métodos subjetivos tenemos las técnicas de entrevista, todos los cuestionarios, que la mayoría ya los conocemos, que algún día los hemos pasado en las consultas, el test de batalla, el Morisky-Green. Y en los métodos electrónicos tenemos la receta electrónica, nosotros tenemos prescripción electrónica y a veces cuando los pacientes no recogen las recetas en las farmacias, pues vemos que pues no se estará tomando la medicación, porque si no va a buscar las recetas, algo pasa, ¿no? Salvo que sea un privado, pero bueno, si no, es una forma de ver y de detectar que no están tomando la medicación. Y dispositivos electrónicos que registran el momento en el que el paciente abre el frasco de medicación y dispensadores. Yo ese sistema no lo vi, vamos, con nuestros pacientes no había nadie que tuviese ese sistema.
¿Cómo mejoramos la adherencia? Pues yo creo que una parte muy importante, que es fácil, que nos puede costar algo de trabajo al principio, es la información efectiva, o sea, instrucciones claras y pertinentes para el nivel mental y sociocultural del paciente. A veces hablamos de hipertensión o hipotensión, pues a veces no se enteran. Hay pacientes que todavía no saben lo que es eso, y eso es algo muy sencillo y que de insuficiencia cardíaca vamos a hablar mucho. Es importante evitar al máximo el lenguaje técnico, dedicar el tiempo necesario para documentar al paciente. Un problema es el tiempo, no tenemos el tiempo suficiente para programar a lo mejor más visitas. ¿Qué debe saber el paciente? Tiene que entender el propósito de la medicación, identificar el medicamento que debe tomar, conocer la duración del tratamiento y comprender el tratamiento prescrito y su dosificación. Hay un modelo para el cambio que puede ser motivador, que es el de empoderamiento, que es el rol de los equipos de salud, familia y amigos, es de ayuda, es un modelo facilitador e involucra al paciente a hacerse responsable de su propia vida. Es un modelo que está en auge en Estados Unidos y el paciente aprenderá sobre su enfermedad por su propia experiencia y por la ayuda que recibirá de los profesionales sanitarios y de sus cuidadores. Las etiquetas diagnósticas de resultados e intervenciones son herramientas de apoyo que favorecen la gestión en los cuidados y nos ayudarán a avanzar en la investigación de la práctica clínica. La comunicación. Los pacientes y las familias se sienten más seguros cuando tienen una buena comunicación, cuando pueden llamar y preguntar dudas sobre el estado de salud del paciente, sobre informes de tratamiento y la seguridad de que serán informados si se produce algún cambio en la salud del paciente. Se hizo un estudio en los meses de noviembre a febrero, es un estudio de 4 meses, en el que era saber la carga que teníamos en la atención telefónica, y en estos 4 meses tuvimos un total de 581 llamadas, de las cuales la mayoría pertenecen a pacientes trasplantados de corazón, y la otra parte, los 179 que se ve ahí, son pacientes de insuficiencia cardíaca. Evidentemente son muchas más llamadas de pacientes con trasplante cardíaco, pero esto puede ser también porque llevan más tiempo introducidos en este sistema de que cada vez que les pasa algo tienen que llamarnos por teléfono, y los de insuficiencia cardíaca son más recientes. Nosotros empezamos antes con la consulta de trasplante y posteriormente vino la consulta de insuficiencia cardíaca. Esto probablemente a lo mejor en un tiempo da la vuelta y cambia, ¿no? Como conclusiones, decir que el autocuidado y la adherencia al tratamiento son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los pacientes, que la consulta de enfermería debe incluir valoración de la adherencia y que lo más sencillo es preguntar y escuchar. Si se detecta mala adherencia, hay que determinar las causas teniendo en cuenta factores relacionados y proponer estrategias, incluyendo paciente, familia y entorno psicosocial, para favorecer el cumplimiento. Colaborar de manera multidisciplinar. Yo antes oía por ahí que si atención primaria ve a la mayoría de los pacientes, yo creo que los pacientes son de todos, que los tenemos que ver todos y colaborar todos para que esto funcione, porque ya tanto la prevención como la detección y abordaje de la falta de adherencia a los tratamientos son competencia de todos los profesionales. Mientras que no vayamos todos juntos, creo que no vamos a conseguir absolutamente nada. Bueno, esto es todo y muchas gracias. Bueno, muy bien, gracias Carmen por adaptarte muy bien al tiempo que tenías para hablar. Ahora voy a presentar a Juana, que nos va a hablar de una cosa muy interesante, que es qué papel tiene la enfermera en el paciente con insuficiencia cardíaca, que si hay alguna diferencia con otros países de nuestro entorno. Cuando quieras. Muchas gracias, María José. Muchas gracias, Carmen, que me has facilitado mucho la labor. Bueno, yo voy a intentar hacer una pequeña revisión bibliográfica y ver cuáles son las diferencias que tenemos en nuestro rol aquí y en otros países. Bien, un pequeño repasín sobre el continuo cardiovascular, los factores de riesgo cardiovascular, la cardiopatía isquémica, el infarto, llega la insuficiencia cardíaca y luego el estadio paliativo. Este sería el guión que me hubiera gustado desarrollar, pero de la primera parte del estadio A y B solamente puedo citar en la prevención el estudio Euroaction, que se realizó en 8 países y que demostró la efectividad de las enfermedades de primaria, tanto en prevención primaria como en secundaria. Me voy a centrar en el estadio C y muy poco, porque no hay tiempo ni material, en el estadio D.
Luego haré un resumen de las diferencias principales y luego espero que os despertéis con una serie de preguntas sobre si hay que cambiar nuestro rol o no. Las fuentes de información son múltiples, pero una bastante asequible es la revisión de los programas de insuficiencia cardíaca. Me voy a remitir a una revisión reciente que se va a publicar próximamente en la Revista Española de Cardiología y es una selección de estudios aleatorizados, multifactoriales, que tengan resultados de reingresos y mortalidad. 66 ensayos clínicos aleatorizados que son relativos a 13.000 pacientes. Bueno, quiero pasar de puntillas sobre la organización y contenidos de estos programas para poderme centrar en lo que en esos programas hacen las enfermeras, simplemente leer los títulos. Periodo de estudio, carácter multicéntrico, país, que sobre todo es Europa y Estados Unidos, lugar de reclutamiento, normalmente en hospital, diferentes tiempos de intervención, cuidado intrahospitalario, planificación del alta y seguimiento regular tras el alta. Intrahospitalariamente la enfermera básicamente hace una evaluación de la historia médica, factores de riesgo y hábitos de vida, realiza el plan de alta de tratamiento no farmacológico, hace un screening geriátrico, empieza con la educación y luego realiza una coordinación con otros profesionales y el plan de cuidados de alta. Posteriormente, en el seguimiento tras el alta, tenemos una batería de intervenciones en la intervención farmacológica, en la monitorización regular del paciente, en la educación y en la intervención psicosocial. Muy importante no solo los contenidos, sino las características organizativas de estos programas, la mayoría multidisciplinares, y la enfermera es el profesional más frecuente en estos programas, también el cardiólogo y el médico de primaria. Frecuentemente es el líder del equipo la enfermera, en un 60% de los programas. En cuanto a la especialización de los profesionales, la enfermera habitualmente cuando trabaja en estos programas es especialista en cardiología o en insuficiencia cardíaca. De la coordinación, duración y método de previsión de cuidados, simplemente hablar del método de previsión de cuidados, que es múltiple, se trabaja en domicilio, consulta de insuficiencia cardíaca, teléfono, etc. Estos programas, como todos sabéis, son efectivos para mortalidad, reingresos por todas las causas y reingresos por insuficiencia cardíaca, y lo avalan estos 20 metaanálisis. Entramos ya en materia, la intervención realizada por las enfermeras en estos programas en relación a otros países, y aquí ya entramos en más detalle. En cuanto a la intervención farmacológica, prescripción y simplificación son tareas médicas en los ECAs, la titulación y el inicio no lo es, en otros países se realiza en los ECAs, y la pauta flexible de diuréticos, monitorización clínica llamada facilitada, monitorización analítica se realiza en ambos. Las enfermeras en España no hacen en los ECAs prescripción, simplificación, titulación, inicio de fármacos, revisión de fármacos y administración autónoma de diuréticos. Bien, continuando con la titulación, 14 ECAs informan de que las enfermeras titulan y 9 inician fármacos, todos con soporte médico para consulta, habitualmente cardiólogo, es una enfermera especialista en general y se realiza con prescripción o bajo protocolo. Los fármacos, los habituales que conocéis, también, como he dicho antes, diuréticos intravenosos según protocolo. El lugar de intervención es diverso, se trabaja en domicilio y también en consulta. Bien, pero los estudios observacionales nos dicen que la titulación está muy extendida en Europa. Esto es un estudio hace 10 años, más los estudios multicéntricos de Suecia, Dinamarca, Holanda, etc. También hay enfermeras prescriptores en el Reino Unido y en Australia. Y hay una revisión sistemática de la Cochrane de 2016 que habla de la efectividad de la titulación de enfermeras versus médicos de primaria, es decir, cuidados habituales. Es más efectiva en cuanto a dosificación, tiempo, reducción de ingresos y mortalidad. El metaanálisis de Yu también confirma la efectividad de esta intervención. Bien, ¿en España se titula sí o no? Pues del Hospital de Mar nos vienen 2 publicaciones, nos dicen que sí y además que las enfermeras son efectivas. El programa PROMIC también incluye el anexo de titulación de fármacos. El estudio TIFIC son 17 hospitales en que titulan las enfermeras ya desde hace un año y de momento sin incidencias. Pero previamente al estudio TIFIC el 41% de estos hospitales ya titulaban previamente con protocolos. No hay constancia de prescripción ni inicio de fármacos ni administración autónoma de diuréticos intravenosos por las enfermeras aquí.
Bien, en cuanto al examen clínico, como ha explicado antes Carmen, es similar: peso, constantes, volemia, disnea, otros síntomas, auscultación, etcétera. En cuanto a los test que podemos solicitar, analítica, electro y test de 6 minutos son autónomos, y en otros sitios también pueden solicitar ecografía, radio de tórax, pruebas de esfuerzo, etcétera. Recientemente las enfermeras suecas y en Italia también utilizan eco de bolsillo en el examen clínico de sus consultas de enfermería. Viene un estudio, a mí me parece interesante, de la actividad educativa de las enfermeras en Italia sobre terapias no prescritas. Fijaros, el 75% de los pacientes, además de todo lo que les recetamos, pues toman lo suyo. Bien, y la consulta telefónica de demanda, desde el Hospital Germán Trias y Pujol nos informan de la eficacia de la enfermería, porque 9 de cada 10 problemas son resueltos por enfermería, bien especialmente las dudas de tratamiento. Bien, pasando del aspecto clínico, entramos en el aspecto educativo, psicosocial y de organización, que se hacen ambos, y el aspecto psicosocial en los ECAs no aparecen en España. En los estudios observacionales nos están diciendo que sí, que la coordinación es algo muy importante, que afecta al 70% de las enfermeras que conectan con primaria. En el proyecto ETIFIC realizamos una evaluación psicosocial, nivel educativo, evaluación cognitiva, calidad de vida, dependencia, pero esto ya se hacía antes, nos lo han dicho todos los hospitales, de tal manera que el problema es que las enfermeras no publicamos. Bien, en cuanto a contenidos de conocimientos, ya lo ha explicado bastante bien Carmen, pero es prácticamente común: enfermedades, signos y síntomas, tratamiento, adherencia, etcétera. Podemos decir que en España no incluyen los ECAs información sobre fármacos inapropiados, ejercicio de rehabilitación, asignación de citas y soporte psicosocial. En cuanto a contenidos de autocuidado, es decir, lo que queremos que haga el paciente: monitorizar signos y síntomas, manejo de pauta flexible, cómo y cuándo avisar, peso diario. Y en cuanto a ayudas de autocuidado, bueno, aquí no tenemos dinero. Entonces, pues a veces se entregan pastilleros, eso si tenemos suerte. Bien, en cuanto al modo de educación, es bastante similar, es en persona, protocolizado, incluye al cuidado, se entrega información por escrito, se utiliza el teléfono y se evalúan conocimientos de autocuidado y adherencia. En cuanto a la especialización de profesionales, los ECAs también incluyen aquí enfermera especialista en cardiología o insuficiencia cardíaca. Curiosamente, los ECAs, en cuanto a métodos de seguimiento, utilizan el domicilio en España más que el hospital, que esto no sucede en los estudios observacionales. Bien, pasaríamos ya al estadio D, paliativo. Nos informan de 2 tipos de modelos pivotados en los cuidados especializados de insuficiencia cardíaca con consultores de paliativos, y el otro, pues al contrario. 2 estudios, Suecia y el Reino Unido, en la cual las enfermeras colaboran en la comunicación de pronóstico, coordinación y prestación de cuidados paliativos, y en el debate sobre la desactivación del DAI. En España, aparte de la administración de fármacos, no conocemos lo que estamos haciendo en este terreno. Mercè Faroudo nos habla del papel importantísimo de monitorización clínica de la enfermera de hospital de día en cuanto al segurín, inotrópicos y hierro, y también nos hablan desde fuera de los dispositivos de asistencia ventricular y la implicación enfermera. Pero desde aquí, Magdalena Nebot nos dice que esto aquí también se hace. Y el trasplante cardíaco también. De estas 2 cosas, yo destacaría el gran papel educativo con paciente y familia para adaptar a su vida lo más posible a este tipo de pacientes. Como conclusiones, diríamos que aquí no se prescribe, no se inicia. La titulación sí se hace, pero no es universal. La evaluación de optimización también se hace, pero no como resultado enfermero. La pauta flexible de hábitos se utiliza, pero no siempre. La revisión de fármacos sí se hace. La simplificación de fármacos es un rol médico en ambos lugares, y el resto de funciones sí se hace, pero a veces no se conoce con exactitud cuál es el contenido o la extensión. En cuanto a la organización de la atención, son equipos multidisciplinares en la mayoría, pero fijaros, en otros países el liderato de la enfermera especialista es muy frecuente y en el nuestro es infrecuente. En cuanto a la especialización de la enfermera, es muy frecuente y estructurada, universitaria, etcétera, en el resto de los lugares, y aquí son enfermeras muy expertas, pero la mayoría con cursos de IC no universitarios, la especialidad no está reconocida y, por desgracia, nuestros puestos están sin perfil. El ámbito en otros países incluye el domicilio tanto como en consulta, y aquí, sobre todo, es hospitalario. Bueno, pues aquí vamos a lo importante. ¿Es deseable un cambio de rol, sí o no?
Yo digo que la alta prevalencia es evidente que hay que universalizar la asistencia y necesitamos enfermeras válidas, que la crisis económica dice que la alternativa debe ser coste efectiva y las prioridades deben de marcarlos las recomendaciones de expertos o la evidencia de las intervenciones. Y vamos a revisar prioridades. Me gusta ser polémica, prescribir sí o no. A ver, enfermeras, sí o no. Pues mira, en este caso yo digo que no, porque no parece necesario. Aquí se parece que se prescribe bien. Iniciar fármacos prescritos, pues yo creo que podría ser útil. En el caso de la RM, ARNI y Bavradina, porque seguimos un algoritmo que podía ser prescrito por el médico. Titular fármacos es evidente, nos lo están pidiendo desde la Sociedad Europea de Cardiología, también la evaluación del Long Term Registry, aquí está diciendo la falta de dosificación y la necesidad de implicación enfermera. Pauta flexible de diuréticos, sin ninguna duda, porque reduce ingresos. Simplificar fármacos, pues fijaros, esto que era una tarea médica, pues yo quiero que va a ser más bien bastante enfermera, porque somos las que revisamos los fármacos y las que nos vamos a dar cuenta de qué es lo que puede sobrar. Por supuesto, dialogando con el médico se puede establecer la simplificación. Aquí es la justificación de lo que decía de la Sociedad Europea de Cardiología, como dice que esto es nuestra función. Seguimos revisando prioridades, mejorar la formación de las enfermeras para historiar y evaluar, por supuesto, para mejorar la planificación de cuidados, mejorar la formación de las enfermeras para monitorizar clínicamente, sí, porque yo creo que nosotras somos las que debemos de asumir el control regular del paciente. Extender nuestro rol de acceso telefónico, por supuesto, porque mejora la atención precoz de descompensaciones. Disculpar. Formarnos en comorbilidades y paliativos, lo he puesto en azul porque es nuestra asignatura pendiente. Mejorar la calidad de educación para el autocuidado. Aquí muchas enfermeras me dirían que no. Pues yo digo que sí, porque hay que protocolizar contenidos, hay que actualizar evidencia, el modo de educación, evaluar periódicamente. Mejorar nuestra formación con estrategias comportamentales, por supuesto, porque el manejo con el paciente y el acuerdo con el paciente debe ser facilitado. Priorizar algunos contenidos de autocuidado y de conocimiento, sí, aquellos que llevan al ingreso. Mejorar la evaluación y soporte psicosocial, reforzar la formación y dedicación de las enfermeras de primaria, reclamar enfermeras especialistas universitarias de insuficiencia cardíaca, reclamar a nuestros gestores perfil para nuestros puestos de trabajo, garantizar la atención en domicilio también, mejorar la coordinación entre profesionales y promover reuniones periódicas para hablar sobre los pacientes y establecer factores de mejora. Bien, ¿cuáles son los factores condicionantes para hacer todos estos cambios? Pues acceso a programas educativos apropiados, entrenamiento práctico supervisado, soporte de educación continua, definición clara de los roles y límites de responsabilidad acordado con los médicos, auditorías de nuestra práctica, indicadores de calidad, soporte legal e institucional. Pues esto lo decía Linda Bru hace 11 años. Yo digo que a ver qué dice Lluïsa con su estudio cualitativo, aquí nos responderá a estas cuestiones. Bien, simplemente señalar que tanto en Europa como en Estados Unidos las enfermeras de insuficiencia cardíaca son muy expertas y con una formación amplia y que aquí tenemos las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología para desarrollar nuestro currículum de especialistas. Volvemos al continuo cardiovascular, cada estadio, una intervención enfermera. Agradezco a mi equipo de investigación de programas de insuficiencia cardíaca, a nuestras remeras de TIFI que bogan por el rol de calidad de la enfermera y a todos vosotros por vuestra asistencia. Bueno, lo primero, dar las gracias a Juana, sobre todo, porque es el trabajo que le cuesta adaptarse al tiempo. Se pasó, que yo creí que le iba a dar algo, pero acabó antes de tiempo. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Nadie se anima? ¿Alguna enfermera por ahí? Nadie, ¿eh? Bueno, a ver, sí, Segovia. Sí, muchas gracias. Yo la verdad es que estoy convencido, como yo creo que
prácticamente todos los cardiólogos que trabajen codo a codo con las enfermeras, que somos la mayoría, de la importancia de vuestro papel. Mi pregunta iba un poco por enterarme o interesarme por cuáles son los pasos concretos para la subespecialización de enfermería. Yo entiendo que en nuestro país todavía no existe, pero como en tantas cosas, pues seguiremos los pasos de Europa y de otros países más evolucionados. ¿En qué momento estamos? ¿Cómo podríamos, cuáles serían los pasos y cómo podríamos ayudar nosotros desde la cardiología para que haya subespecialidades en enfermería? Bueno, yo creo que una cosa importante es, como no hay especialidad en cardiología y está difícil de conseguir, por lo menos la formación, pues a través de cursos específicos y algún máster. Y yo creo que eso sí tendríamos que hacer, lo que sería la forma de poder trabajar así, con un poco de formación en insuficiencia cardíaca, por lo menos hablando de insuficiencia cardíaca. Bueno, pues yo lanzo aquí el guante para que entre todos consigamos hacer un máster de aquí a un plazo de 1 o 2 años. Hace falta tiempo, yo creo que hay que juntarse en todo el país para poder hacerlo y con competencias prácticas, no algo solamente online, sino en la cual refrendemos nuestro trabajo. Pero no vamos a esperar 2 años, ¿no? Entonces yo lo que digo es, hoy, aquí y ahora necesitamos la colaboración de los cardiólogos para formar a las enfermeras, necesitamos la colaboración de los cardiólogos también para convencer a los gestores de que no se puede, hoy te quito, mañana te pongo, ya sabéis de qué hablo, y más en tiempo de crisis, porque una enfermera que no está preparada no es efectiva. Entonces necesitamos defender el perfil de nuestros puestos de trabajo, perfil de acceso, porque necesitamos enfermera que venga ya con la mochila puesta, es decir, enfermera que sepa de cardio, que sepa de electros, que conozca de clínica del paciente, y luego ya iremos adaptando el trabajo de insuficiencia cardíaca. De hecho, en nuestro programa pedíamos mínimo 2 años en nuestro proyecto de trabajo con insuficiencia cardíaca, que normalmente es gente que ya previamente ha trabajado en cardiología, para comenzar a titular fármacos. No es aquí vengo y aquí empiezo. No, porque hay que saber de electros, hay que saber lo que es un bloqueo, hay que saber, en fin, manejo de diuréticos, en fin, toda una serie de cosas. Bueno, yo decir a todas las enfermeras que trabajen en cardiología que aprovechen el recorrido de su trabajo por cardiología para aprender, porque no solo se aprende con los cursos, también se aprende en la práctica diaria. Hola, yo soy Marisa Crespo de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca de La Coruña. En cuanto a la formación en insuficiencia cardíaca, especialista para enfermería, es un tema de gran interés. De hecho, dentro de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología se está organizando un curso online que dará comienzo a finales del mes de noviembre. Carmen es una del comité científico de este curso, en el cual lo que se ha hecho, nos hemos inspirado en el currículum para insuficiencia cardíaca en enfermería, que ha sido publicado este mes dentro de la Sociedad Europea de Cardiología, la Heart Failure Association, y en él se estratifican diferentes módulos en los cuales se intenta cubrir todos los diferentes aspectos que una enfermera en insuficiencia cardíaca pues debería conocer para trabajar de forma correcta con estos pacientes, y en el cual todos los módulos van estructurados con una parte de conocimiento, una parte de habilidades y una parte de profesionalismo. Entonces, bueno, desde aquí, a través de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología, podéis encontrar información, esperemos que en menos de un mes esté disponible toda la información, y serán pues módulos de unos 6 meses de formación online, hay muchos profesores de toda España que están participando, y creemos que será un poquito ayudar a mejorar la especialización en insuficiencia cardíaca en nuestro país. Y luego la especialización vendrá pues, de las autoridades competentes, que tendrá que irse primero haciendo conciencia y finalmente, igual que con los cardiólogos en insuficiencia cardíaca. Disculpad, ¿me podéis permitir un detalle? Y voy a hablar de la proporción médico-enfermera, porque aquí estamos acostumbrados al 1:1 o al 2:1,
pero en los sitios donde la enfermera tiene más desarrollado su rol, y no me peguéis los médicos, es 1 por cada 5 enfermeras, 5 o 6. Claro, son superenfermeras, es decir, tienen una capacitación muy grande, están acreditadas y examinadas, tanto las competencias teóricas como las prácticas. La competencia clínica y educativa y de manejo de un paciente regular. ¿Alguna pregunta más? A mí me gustaría hacerle una pregunta a Carmen. Si mal no entendí, le dais educación a los pacientes y les enseñáis a reconocer los síntomas de alarma, ¿no? Pero me pareció entenderte decir que si aparecía algún síntoma, que llamasen al cardiólogo. Mi pregunta es, ¿no les enseñáis el manejo del diurético? ¿Que llamasen? Que se pusieran en contacto con el médico o con la enfermera de insuficiencia cardíaca. Y yo te pregunto, ¿no les enseñáis a que manejen ellos el diurético para que lo movilicen ellos solo? Eso depende de los pacientes también. Ahora no todo el mundo tiene la misma capacidad. Tenemos pacientes que se lo manejan ellos muy bien el diurético y otros que, bueno, yo no sé, me parece de riesgo. No lo sé, a lo mejor había que probar con todos, pero yo no me atrevo con todos. Y para eso a lo mejor tendrías que tener muchas consultas y lo que decís, la proporción de personal que tenemos no es esa, con lo cual a lo mejor arriesgamos mucho si dejamos que todos los pacientes se regulen ellos mismos. Pero fíjate que a veces ponen las hojas de tratamiento, incluso, si tensión tal, suba esto, baje lo otro, y cuando vuelven a la siguiente consulta no hicieron nada de lo que estaba allí escrito. Es más, no lo leyeron. Vale. Muchos no lo leyeron, entonces es difícil. Muy bien. Y otra cosa que te quería preguntar. Perdona, mi experiencia es justo la contraria. Mi experiencia es que pacientes de más de 80 años, por supuesto, sin deterioro cognitivo, son capaces perfectamente, tras un periodo de tutela, de manejar la pauta flexible de diuréticos. De hecho, yo entiendo que cada consulta de enfermera debe de evaluar si ha aplicado correctamente la pauta flexible de diuréticos y el paciente ha debido de traer sus pesos y cuánto diurético ha tomado este día que subió 1 kilo o 2, etcétera. Mi experiencia es que una inmensa mayoría, o bien ellos o a través de sus familiares, pueden aplicarlo. Y esto sí reduce ingresos. Os invito también a enseñar a los médicos de primaria a manejar una pauta de diuréticos, que por cierto tampoco se hace. Sí, aquí también los enseñamos a que manejen ellos y de momento los resultados sí. Y otra cosa que te quería preguntar es que los test que les pasáis de cumplimiento, que son de hipertensión, ¿están validados para pasar una insuficiencia cardíaca? Los test de cumplimiento de tratamientos, los cumplimientos. La adherencia al tratamiento. En adherencia, yo no dije que los estuviésemos pasando a todos los pacientes, hablé de forma general que eran los test que existían validados para utilizar. Sí, esos todos están validados, eso sí, esos todos. Pero ahí me sumo a Carmen, como la cajita no hay otra cosa, porque el Morisky requiere tener una capacidad cognitiva adecuada. Y las enfermeras de insuficiencia cardíaca saben perfectamente que o traen las cajitas y revisas 50 veces qué es lo que han prescrito y qué es lo que se ha cambiado, y no te cuento en periodo de titulación, y con nuestro querido Carvedilol de 6,25 o 25, que no sé a quién se le ocurrió semejante dosis, pues realmente las confusiones son importantísimas. Así que como la cajita y la revisión sistemática no hay. Y si no, la pastilla única sería lo mejor. El día que demos solo una pastilla, entonces no habrá confusión ninguna. Yo quería plantearos una duda, porque, claro, siguiendo el título de la mesa, estábamos hablando de prevención primaria y parece que ahora estamos refiriéndonos tan solo a la enfermería hospitalaria. Hay que formar también a enfermeras en primaria, igual que hospitalarias, para que se dediquen exclusivamente, porque, claro, nosotros, y creo que vosotras, es imposible que lleguemos al 100% de los pacientes en fallo cardíaco, imposible. Pero en el centro de salud ven al 100% de los pacientes que entran en fallo cardíaco. Cada enfermera tiene su cupo y ve a sus pacientes. Bien, este curso de formación deberían también recibirlo enfermeras en primaria y superespecializarse también, no solo de hospital. Bueno, pues
soy de esas enfermeras de primaria que he ido a domicilio a poner diuréticos y a llevar pacientes, igual que si los llevara en una consulta normal. Me parece que es una locura cuando se habla de primaria solo hablar de la enfermera que hace educación en factores de riesgo. Las enfermeras inglesas, la inmensa mayoría, son enfermeras domiciliarias, pero son enfermeras que provienen de cardiología, con un nivel de expertez, con máster en insuficiencia cardíaca, y ahora, tiraros de los pelos, un cardiólogo subcontratado a su servicio. Este es el modelo inglés. Y el modelo sueco pues no difiere mucho. El cardiólogo hace el diagnóstico y la evaluación inicial, y durante el periodo de titulación está a cargo de la enfermera, bien en el hospital, bien en el domicilio. Hay que cambiar el concepto de atención primaria. Vamos a hablar de atención extrahospitalaria, en la cual tiene que haber profesionales especialistas tanto fuera como dentro. Por cierto, el funcionamiento de una enfermera domiciliaria lo que hace es reunirse, imaginaros, una vez a la semana con el cardiólogo y a veces con esos médicos expertos de primaria que hacen un tripartito, que es el que realmente funciona para todo el manejo de comorbilidades, etcétera. Yo, desde especializada, lo que he hecho en falta es la comunicación con primaria. La mayoría de las veces tenemos que llamar nosotros, sobre todo cuando se le da el alta a un paciente, para contactar con la enfermera y con el médico. Y además creo que desde primaria se puede hacer mucho más en colaboración con especializada. Yo creo que el fallo fue del sistema en general, que desplazó a atención primaria y la dejó fuera de lo que es todo el sistema. Yo creo que, no sé a quién se le ocurrió, pero creo que el trabajo es de todos y que el paciente va a ser de todos, y siempre habrá gente que sabrá más y gente que sabrá menos. Pero por eso el sistema necesita que todo funcione en un círculo para poder ayudar a los pacientes, precisamente. Una última pregunta, por favor. Sí, soy José María Verdú, soy médico de primaria, y esto parece a veces el día de la marmota, porque no nos tenemos que ir a Inglaterra, para las enfermeras de primaria que atienden a domicilio, sobre las que pivota la asistencia del enfermo reagudizado. Tenemos experiencias publicadas en nuestro país de gestoras de casos de primaria formadas no de manera oficial, pero sobre las que pivota, y sobre las enfermeras de atención primaria que trabajan normalmente también. No en todos sitios, pero que no es ciencia ficción, y hay documentos publicados que pueden servir de base para establecerlo en este país. Disculpa, pero no hay evidencia de gestoras de casos que funcionen solas sin estar coordinadas con un servicio de cardiología, unidad de insuficiencia cardíaca, etcétera. Como creo que nos conocemos, vienes de Barcelona, y esas gestoras de casos en general han funcionado con la unidad de insuficiencia cardíaca del Hospital del Mar, del cual no dudo que lo han hecho estupendamente, y me consta que lo han hecho estupendamente. En Vizcaya nosotros lo hemos hecho a través del programa PROMI, que también ha sido publicado, y ya he dicho que yo he sido una enfermera de esas domiciliaria, no gestora de casos, sino enfermera única y exclusivamente de insuficiencia cardíaca, coordinada con el servicio de cardiología del Hospital de Galdácano. Bueno, pues vamos a cerrar la sesión. Muchas gracias a los ponentes y muchas gracias a todos vosotros por haber asistido.